Comenzamos. En el nombre de Jesús comenzamos esta reunión. Espero de que usted pueda estar muy bien. El Señor los bendiga. Desde La Paz yo le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y oro en el Señor porque estén cada uno de ustedes bien. Esta noche queremos hablar de un tema muy importante junto a nuestra pastora Karen Yené Calzadilla Lelarch. Muy francesa me salió la pastora. La pastora es nacida en la localidad de San Borja, Beni. Y en este momento ya yo creo que lleva por lo menos unos 30 años, supongo, ¿no? Que lleva en Santa Cruz. Poquito más, tal vez. Más o menos, ¿no? Desde los 18 años por Santa Cruz. Wow. Los 18 años por Santa Cruz, luego de casada con el pastor Guillermo Silva, que es el director nacional del Ministerio Castillo de Rey, se dedicó a poder vivir un ministerio pastoral de discipulado y el cual ha tenido una jornada increíble. Ya llevan haciendo esta labor por lo menos unos 20 años, ¿no es cierto? Desde que Guillermo de Jesús, 22 años, desde que Guillermo de Jesús estuvo, y antes de que estuviera en el vientre de mi mami, ya ella estaba ahí haciendo coreografías, haciendo evangelismo. No le gustan los payasitos, pero ya está aprendiendo y el Señor está bendiciendo nuestra vida de una manera muy impresionante gracias a la pastora Yanek. En esta noche nosotros queremos tocar un tema muy lindo. ¿Por qué? Recordemos que hoy, 27 de mayo, cuando se graba esta reunión, Día de las Madres en Bolivia. En Bolivia se recuerda esto como algo muy valioso, ¿no es cierto? Y de hecho es muy notable la situación por la cual nosotros vivimos esta festividad, porque pasa. Recuerdo que cuando sucede lo del Día del Padre, todo el mundo emocionado, feliz día, papá. Y la famosa salteña con su Coca-Cola, ¿no? Cuando una felicidad increíble, hay baile, hay fiesta, y por una influencia cultural muy grande, ¿no? Una influencia cultural bíblica, una influencia cultural, en la cual nos envolvemos y vivimos de una manera que nosotros percibimos que hay algo muy especial en nuestras madres y hoy queremos tocar un tema muy lindo. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos leyendo la Biblia en Primera de Samuel, Ana vive una situación interesante. Ana no podía tener, y cuando Ana se predispone a poder dejar ese deseo de poder dar a luz a un niño, ella lo hace con una promesa muy linda. Ella dijo, en frente del Señor, iba a dedicar al Señor si es que ella tendría un hijo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios respondió esta oración. La mujer llamada Ana, siendo estéril, consiguió tener ese preciado tesoro que ella deseó. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dio una promesa al Señor y le dijo que lo iba a entregar al servicio del Señor después de que Él pueda cumplir la edad necesaria de poder sentirse capaz de vivir y capaz de sustentarse no solos, en el cual ya estuviera apto para aprender. Y de aquí el profeta Samuel, el cual escuchó la voz de Dios y el cual fue obediente y fue revolucionario espiritual del pueblo de Israel en su época, se levantó y vivió un ministerio increíble. Algo muy parecido, muy interesante. Sucede, pero mucho más impactante cuando vemos en Mateo que María es sorprendida por un ángel, el cual él le indicó que Dios estaba llamando a María para algo muy especial, que era lo que pasaba, el Salvador del mundo. El Mesías prometido estaba por llegar al mundo. Y eso es algo tan valioso
tan valioso que cada uno de nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y decir, wow, Dios usó a una mujer para convertirse en madre, la cual fue y tuvo la bendición de poder ser guiada para que el Salvador del mundo pueda llegar. Eso es algo muy lindo. Muchas veces ya la iglesia hoy en día intenta evitar esa frase. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de que hoy en día nuestros comentarios populistas y muchos argumentos feministas quieren apropiarse de una manera incorrecta a esto que acabo de relatar, pero sueño en algún día que nosotros, como iglesia, podamos convertirnos en influencia para que otros puedan entender que este tema es un tema muy, muy importante. Y para poder ir captando varios detalles, varias experiencias que el Señor nos ha estado brindando, es que estamos con la pastora Yanek Alzailla, con quien vamos a iniciar esta charla de esta noche. Esperamos no tardarnos mucho, así que quédese con nosotros. Y como un día dice, es que yo tenía abortivo. ¿Cómo era? Sí, ¿no? Tenía un útero, no me sino hasta pasar el primer hijo, o sea que ya no pasó el susto conmigo, sino que lo pasó con otro que ya estaba después de mí. Y yo quedé impactado con este testimonio, pero yo quisiera escucharlo de su boca. Y después vamos a estar comentando un poquito sobre cómo nosotros es necesario de conocer a nuestros niños día a día porque van creciendo, el valor de la oración por nuestros niños, lo que el padre debe de pensar y visionar acerca de su niño. Lo mismo, cómo es que nosotros deberíamos ser para cuando necesitemos corregirlos, aprender a interceder y saber enseñar a nuestros hijos lo que ellos algún momento irán a enseñar también a los hijos de ellos. Amén. Pastor Yanek, me encantaría poder introducir en este momento con usted un pequeño testimonio de lo que el Señor ha hecho con usted como madre. ¿Qué experiencias ha tenido usted ya como mamá? Diciendo, Yanek Calzadilla vivió esto de parte del Señor. Gracias, hijo. Primeramente, gracias por la invitación. Gracias a cada uno de los que está presente esta noche. Realmente es un privilegio, ¿no? Y qué bueno que tu hijo te pida, ¿no? Cuenta, ¿qué fue lo que pasó? Y justamente esto que menciona Guillermo, hablando de ese útero anormal que algunas mujeres se pareció con eso, con ese detalle de fábrica. Ya teníamos en realidad a los tres y siempre había luchado yo con esta pregunta un poquito, como dicen que es de rutina, que siempre la hacen los médicos o cuando uno está internado o su niño está internado. Entonces, y mis hijos fueron muy enfermizos. Ellos son una gran inversión porque han estado en el hospital día tras día, haciendo gastar lo más que podía. Aunque disfrutaban del seguro, pero había que todavía gastar en algunas otras cositas, ¿no? que lleva un tratamiento. Entonces, una de las preguntas de rutina que ellos hacen, ¿cuántos abortos ha tenido, no? Y yo, no, ninguno, no, ninguno. Wow. Hasta que revelé y me enojé cuando ya tenía a los tres. Pero le digo pues al joven que iba a hacer la ecografía, esto fue en Sucre, cuando ya Jacielito tenía como 2 o 3 años, que fui a un control de rutina. Y me dice el joven, le digo yo, disculpe, pero ya me cansaron. ¿Por qué me preguntan siempre? ¿Por qué tienen que incluir siempre esa pregunta? Le digo un poquito, es delicada, le digo, y a veces no todas las mujeres somos abortadoras, le digo, entonces, ¿por qué no tienen un poquito más de cuidado con hacer esa pregunta? Pero él me dice, mire, me dice, perdón, es que de repente nadie le explicó, pero es una pregunta de rutina que nosotros también tenemos que saber. Pero al mismo tiempo, mire, ahora que le estoy haciendo la ecografía, usted tiene un útero, le llaman en retroanversoflexión y el anteroversoflexión. Esos dos úteros son anormales.
¿ya? Yo tengo uno de ellos que ni me acuerdo cuál es, no me interesa, no me interesa acordarme ahora. Entonces, eh, ahí fue donde realmente como que dije, Señor, y a él mismo le respondo, por la gracia del Señor, he tenido 3 embarazos y los 3 los he logrado tener. No he tenido ninguna pérdida. Y él me dice, su útero es un útero anormal, su útero es un útero abortivo. Y Wow. yo de repente ahí retrocedí los 10 o 12 años hacia atrás, cuando recién me casé. Y dije yo, wow, ahí recordé lo que la ginecóloga también me decía. Yo, bueno, por prevenir siempre uno, matrimonio nuevo, entonces ya no más de repente desafiarse con un hijo, era un poquito, podríamos decir, inmaduro, no tomar primero sus precauciones. Nosotros dijimos, no, nos casamos, vamos a estar 2 años sin pensar en hijo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver estabilidad económica, el lugar donde vamos a vivir, todo lo demás, y que venga el hijo en un hogar ya un poquito más estable, por lo menos por la parte económica, y que no haya ningún otro conflicto. Así que retrocedí en ese tiempo donde mi hermana me hace esta pregunta exactamente ese día que me casaba y me dice, ¿planeas tener hijos ya nomás? Y yo, no, 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 le digo, 2 años mínimo, si es un poquito más, mejor, ¿no? Y vamos entonces ella me receta una inyección que ella utilizaba. Entonces me dice, esta inyección te la colocas el último día de la menstruación y no va a haber problema. Me la coloqué, o haya visto, yo tengo conflicto siempre con el problema de los granos y todas esas cositas. No, no eran granos, eran puchichis lo que se me aparecieron. Entonces la inyección me quedó muy mal y tuve que ir, en cuanto volví de la luna de miel, ir al ginecólogo. Doctora, mire, hice esto, lo siento, me daba vergüenza venir antes para preguntar qué podía colocarme y mire ahora el resultado. Me dice, ella me hace todos los análisis y ahí me comenta, pero no se coloque nada, me dice, no hay problema, no, no, no se va a embarazar, solamente tenga los cuidados normales que podemos tener, cuidado natural. Pero le digo, ¿y por qué lo dice con tanta seguridad? Bueno, me dice que su útero está un poquito, como que en un nivel un poquito, no en la ubicación adecuada que debiera tener para poder acceder, podríamos decir, a un embarazo. Y yo, ¡ah! 15 días de Wow. casada, mis planes Wow. cambiaron. Y digo yo, Wow. doctora, ¿qué me está diciendo? Que no va a tener embarazo pronto. Me dice, entonces tranquilícese, sus 2 años pueden pasarlo tranquila y de repente todavía de ahí para allá. Y le digo, ¿qué puedo hacer después en el caso que ya yo quiera embarazarme? Si lo empieza a hacer desde ahora, entonces duerma de barriga. Esa fue la recomendación de la doctora. Y eso va a hacer que el útero vuelva a lo normal. Sí, sí lo empiezo a hacer desde ahora. Sí. Y ya ahí yo dije, no. Pararon las antenitas y le digo, doctora, ese momento ya fue lágrima en los ojos. Le digo, doctora, he dormido así toda mi vida. No me puede decir que si empiezo a dormir ahora sí, mi útero se va a venir a la posición normal y me voy a embarazar. Entonces dije yo, no, aquí paró, aquí empezó la batalla de repente por la lucha, por la familia. Y bueno, dijimos, Señor, haremos lo nuestro y dejaremos todo lo demás en manos tuyas. Específicamente ya por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Y fue así, ¿no? Que dijimos, todo hijo, planeamos siempre los 3, dijimos 3 varones, 3 mujeres, mezclados, no importa, los 3 juntos, pero 3. Ni uno extra, porque también pensábamos en la parte económica. ¿No? Ya que nos hubiera venido el último embarazo creyendo que era uno solo, trillizos, bueno, ya era el asunto del Señor, ¿no? ¿Cómo nos iba a cómo nos iba a solventar? Entonces, empezó desde ahí, prácticamente 15 días después de habernos casado, empezamos a orar a los hijos por el embarazo, porque se pudiera dar. Y bueno, en 6 meses el Señor nos respondió, hubo el embarazo y para mí fue una fiesta, ¿no? Yo lo contaba, pero lo contaba con ese gozo, con esas lágrimas, con esas ganas de llorar, y los demás
de repente creían, ay, pobrecita, no quería embarazarse. No, y sí quería embarazarme porque era lo que yo había estado orando por meses. Y así, después ya Ah, viene nuestra segunda niña. Sí tomamos nuestras precauciones para que no haya un embarazo tan apresurado después. Y ujú. viene la segunda niña y vino el tercero y así sucesivamente, ¿no? Nos fue dando el Señor ese premio a, a la, a la fidelidad, a ir pidiéndole pues a Él que vaya guiando nuestros pasos y bueno, en todo matrimonio y en toda crianza de niños hay pues siempre lucha, hay cosas que creemos hacerlas bien y otras las hacemos muy mal y bueno, Sí. ahí vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo con cada uno de ellos. Y ese sería, podríamos decir, Wow. un testimonio de cómo el Señor guardó todo esto. Y bueno, no tengo ese trauma de decir, bueno, tuve tantas pérdidas y todo lo demás, teniendo un útero como el que me mencionaron que lo tenía, ¿no? Un útero anormal y que podía haber abortado de repente. Muchas veces hubiera insistido en sí o sí. Porque también una de las cosas que yo vi, creo que meses antes o un año antes, probablemente se había casado una joven en la universidad y ella sí estaba embarazada en el lugar donde yo trabajaba. Y ella andaba así bien, como que parecía que pisaba huevos, ¿no? Y yo le decía, mamacita, movete más rápido. No, no puedo. Decía, no, no puedo. Y una de las cosas que yo le dije al Señor, Señor, yo te he pedido por un hijo, pero yo quiero disfrutarlo este tiempo. Yo quiero que, pucha, Mm, esté todo bien. Y saben que fue todo tan bien que ese primer embarazo fue entusiasmador porque no tenía náuseas, no tuve ningún otro conflicto, nos íbamos a pasear. El que más bien llegó todos los síntomas fue mi esposo. Entonces eso fue muy bueno para mí decir, Señor, ahí estoy, tú me estás animando y estás dando ah, todas estas pequeñas, todo lo que el doctor me daba, entonces malestares y todo lo demás, el pastor Guillermo se lo tomó. lo tenía la esposa. Uy, qué Así, lindo, qué lindo. esa es la Gloria al parte, Señor. podríamos decir, muy interesante, ¿no? En esto que ha sido la concepción. Bien. Como No sé si quieres madre, que como pasemos. madre, sí, vamos a continuar, vamos a ir, que fluya. Como madre y como madre y como pastora, para usted, ¿qué consideraría importante en la vida del padre para poder ir notando ese crecimiento en el hijo? Usted hoy en día se ve ya como una mamá de hijos adolescentes, de un hijo joven, este, que probablemente ya están creciendo, cada vez están más independientes. Pero en el comienzo, después de los 4, 5, hasta los 10 años, ¿qué usted ve como necesario para que los padres tomen en cuenta de que, de que el niño cambia, de que el niño se está formando, pero va cambiando poco a poco? Para usted, ¿qué consideraría importante tomar en cuenta ese vamos a ser padres? Y viendo los cambios viendo aquí en la universidad, de repente los que están en el área de la salud, pero que es muy bueno hacer caso a todas esas. Y una de las cosas que por lo menos incluso nosotros lo mencionamos, captaciones, jamás olvidó pensó la armonía. Entonces son muy importantes para poder entender al hijo, ¿no? Para poder decir, uff, no es un chico normal, no es un extraterrestre, no es alguien que, ay, no, ¿cómo se le ocurrió hacer semejante cosa si yo jamás pensé en eso? Y uno dice, no, va a cambiar, ¿no?
es una persona digna de la segunda oportunidad. Y eso va de repente paso a paso, ¿no? De repente con Guillermo de Mm, Jesús, con Izar no hubo algo tan fuerte así, pero donde yo me di cuenta, sí cuando eran personas distintas y a cada uno debemos mirarlo desde un ángulo diferente, porque es parte de su personalidad, ¿no? Conocer la personalidad del hijo, cuáles son las locuras que por ahí ya se nos vienen a la mente de lo que podrían hacer, eh, y de que cada uno es único, ¿no? Cada uno es único y que merece ese tiempo, que merece estar de repente observándole. Y algo que yo percibí, por ejemplo, en Jaciel, el pequeño, eso fue a la edad de 8 meses. Íbamos a la guardería, volvíamos porque yo trabajaba también en ese lugar y había una acción que yo noté, que el pequeño necesitaba que de repente yo pueda ser un poco más firme en las cosas que le pedía, ¿no? A él. Y era que había un pequeño muñequito en la movilidad donde veníamos y que él la quería agarrar. Y a los otros le decía, papacito o mamita, no toques eso, y no lo tocaba, y no había problema. No se bregaba mucho. Pero Jacielito, vamos a asumir de que acá está la compañera de trabajo que me traía, que era una licenciada, sí, es superior a mí. Entonces yo estaba de ujú. este lado, estaba el muñequito al frente, porque estábamos en su movilidad, y él hace esta operación, lo tenía acá sentado, y él hace esta operación, ¿no? Me miraba a mí así y iba agarrando, ¿no? Hasta que lo agarró, ¿no? Mío ahora. Y ahí era el conflicto, si después lo va a querer devolver, ¿no? Tenía 8 meses. Entonces yo dije, es un niño que va a ir desafiando, que va a ir desafiando hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar. Y hasta ahora seguimos en esa, no digo lucha, sino que seguimos puliendo, ¿no? Esas cositas que él tiene. Entonces, En este cada uno de nosotros aprendizaje. tenemos que ser así, muy observadores, ¿no? Por los cambios en general que va a tener cualquier niño, y mucho más el paso a la adolescencia. Y hablar básicamente de los conceptos de sexualidad desde temprana edad, de que tenemos que tocar estos temas porque son más que importantes, son Sí. más que importantes. Entonces, al comienzo, de repente fue una pregunta chiquita y ellos quieren una respuesta chiquita, ¿no? Y a veces uno se excede dando más información y eso ya no les interesa, ¿no? Pero depende mucho de la edad. Al Es punto cierto. que por ejemplo, el pequeño, el menor, siempre ha dicho, no, 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 ya, suficiente, ya me siento incómodo, ¿no? Ya creo que fue mucho lo que me dijo. Entonces, respetar esos espacios, ¿no? Bueno, habrá otro tiempo, ¿no? Habrá otro tiempo para poder hablarlo. Por ejemplo, ahorita en los 13 años, estoy empezando el discipulado con un equipo de niños donde hay chicos que los tengo entre 9, 10, 11, 2 y uno de ellos tiene 3. Y ya el niño de 12 dice, ¿y te acordás la niña que te gusta? No, lo molesta con la otra. Y empezamos a ver de que son temas que no los tenemos que evitar, ¿no? Y para que Ujú. el niño no se sienta que es alguien que está, no sé, fuera de foco o está haciendo algo indebido. Entonces, van a haber cambios, en especial físicos, a los que nosotros tenemos que estar dispuestos a hablarlos de esos temas de forma natural y que el niño pueda venir y decirnos, ¿qué es la pornografía? ¿No? Ay, no, no, ponernos nerviosos ahí no queda, no entra. Entonces, ya como padres nosotros nos decidimos que los vamos a enseñar, ¿no? Los vamos a enseñar así, de forma natural. Es algo que inadecuado, que debe hacerlo. Se Ujú. estima de que debiera practicarse entre solamente el acto sexual entre dos personas que se han comprometido ante Dios, ante las autoridades, y no hacerlo fuera de lugar, y mucho menos exponiendo, ¿no? Lo que está sucediendo. Lo que es Ujú. netamente podríamos decir, del espacio de, matrimonial, de la habitación, y exponerlo más allá ya significa que hay una alteración en lo que se quiere hacer y mostrar. Bien, Sí.
Eso sería para esta pregunta, ¿no? Conocer Y a nuestros hijos desde lo en primero. conclusión, cuando nosotros, y quiero complementar un poquito a lo que comenta, he tenido el placer desde, creo que en mis 16 años, poder ir trabajando un poquito con el discipulado del Ministerio Castillo de Rey, y poco a poco me ha introducido a que debemos conocer a nuestros niños. Yo como un maestro de escuela dominical o como un confidente, que es así como se denomina dentro del discipulado, debemos de tomar en cuenta estos cambios en sus crecimientos. La pedagogía nos explica muy claramente que un niño va teniendo un proceso de crecimiento físico, un proceso de crecimiento mental, como también la iglesia amerita que lo tome muy en cuenta, un proceso de crecimiento espiritual. Entonces, necesitamos nosotros, tanto como personas que tienen hijos, como también personas, como en mi caso, que en sus manos está la responsabilidad de enseñar a niños, darles la oportunidad de crecer en esos tres ámbitos. Entonces, por lo tanto, cuando un niño tiene 4 años, el niño se convierte en el niño más curioso del mundo. Es el más imaginativo que existe. Tiene una posibilidad ilimitada de energía que usted termina cansado con él. Imagine al papá. Imagina al papá que lo tiene muy más tiempo que nosotros, los encargados de las escuelas. Muchas veces los papás van a demostrar acerca de sus niños, va a ser increíble. Sin embargo, nosotros necesitamos tomar en cuenta que posible gente también tenga edad. Yo conozco muchos niños, aunque es necesario conocerlos bien, ir identificando bien su realidad, ir considerando bien su forma de pensar, ir considerando sus efectos, ir considerando también sus talentos. Nosotros necesitamos considerarte porque al momento de que el niño es entregado a nuestras manos, podemos notar las realidades en las que vive. Y muchos de estos niños muy poco amor reciben, muchos de estos niños muy poco conocimiento positivo o muy poco bien están aprendiendo con su entorno, con sus hermanos mayores, con sus papás, y los cuales van a llegar a nuestras manos de una manera muy complicada. Porque para muchos hablar malas palabras va a ser normal. Para otros va a ser lo peor del mundo. Satanás en persona si habla malas palabras, ¿no es cierto? De otra forma, nosotros consideramos que podemos introducirnos como influencia para ellos. De otra manera, que para el padre no sea una cuestión de, está queriendo imponer cosas en mi niño, ya no lo quiero volver a traer aquí, sino de que se complemente y puede ir perfeccionando más y más a lo que se intenta hacer. Nosotros como hijos de Dios sabemos cuál es la verdad y buscamos aprender más de ella. Así que luchemos para que nuestros niños puedan seguir aprendiendo de la verdad de Jesús por medio de nuestra influencia, por medio de nuestro testimonio, siendo totalmente intencionales con que ellos puedan ver a Jesús por medio de nosotros. Qué tan lindo sería que nuestros padres puedan buscar ser cada vez más como Jesús para conseguir que nuestros niños sean influenciados, ¿no es cierto? Imagínese usted, yo ya he vivido esto en varias ocasiones. Ya me ha pasado que he estado orando y varias veces mi hermano despierta en madrugada también y me ve orando y una que otra ocasión empieza a orar también conmigo. Y se duerme, pero ya generó cierta influencia. Y en otras cuestiones también, en gustos personales, en charlas, hemos notado que hay muchas semejanzas con mis hermanos menores, por los cuales yo puedo ser de influencia para ellos. Qué tan lindo sería yo esforzarme porque mis hermanos menores puedan escuchar de Jesús por mi boca, no solamente con cómo hago las cosas, sino también por mi boca,
y viviendo 100% en mi testimonio para que ellos puedan notar a Jesús. ¿Eso se convierte en difícil? Sí, se convierte en difícil. Pero el amor de Jesús no se trata como muchas veces nosotros imaginamos que es una relación de pareja, ¿no? Porque en la relación de pareja muchas veces la pareja está bien conquistadora, muestra lo mejor de sí. Sin embargo, el amor que Dios muestra envuelve muchas cosas, envuelve muchos pensamientos, muchas cuestiones. Dios por su amor nos corrige, Dios por su amor nos orienta, Dios por su amor nos lleva y nos insta a poder disfrutar de la vida mucho más y de alguna manera poder llegar hasta el vivir en una relación con Él. Pero hay algo que a mí siempre me impactó mucho y desde hace mucho tiempo yo llevo escuchando a mi papá: yo oro por tu vida, yo estoy orando por ti. Pastor Yanek, para usted, ¿cómo consideraría o qué importancia consideraría para usted el valor de la oración? Y si usted tiene algún recuerdo de los frutos de sus oraciones, me encantaría escucharlo. Bien, la oración. Creo que en la oración es donde podemos nosotros descargar esas que son probablemente preocupaciones, ¿cómo decir? No sostenidas, no, que no debiéramos tenerlas, pero que de alguna forma cada uno de nosotros siente esa carga, ¿no? De qué va a pasar con mi hijo, de qué es lo que voy a ver en él, de qué es lo que voy a recibir. Y una de las que fue con tus hijos tienen que hacer y tienen que ejercer el ministerio que el Señor los ha llamado. No siempre que tú quieres que ellos sean, no van a estudiar lo que tú quieres que estudien, o no es una forma en la que tú te vas a realizar a través de ellos. Entonces, tuvimos que esto. Exigimos, bueno, ahí por lo menos a nivel de Guillermo, toma tu camino, decide lo que vas a hacer, pero donde vayas a estar, hazlo bien, ejérzalo bien. No importaba si él elegía ser zapatero o ser misionero, pero que el Señor pueda ir orando en su vida. Sí. Y bueno, no tuvimos que presionar, podríamos decir, a que sí o sí tienes que seguir la carrera pastoral, tienes que seguir la carrera. Eso sería un gozo para nosotros, era lo que decíamos, pero que el Señor te guíe, ¿no? Que el Señor te guíe, que aún que estés en una carrera que es nuestro secular, pero que no hay carreras seculares, sino que nosotros decidimos el no utilizar nuestra formación para servir al prójimo y dar una enseñanza con principios y con valores cristianos. Eso depende de nosotros. Yo sé que el zapatero nos podría estar ministrando, el zapatero, el cocinero nos podría estar hablando de lo valioso que el Señor nos da a través de la comida, de la producción. Entonces todo depende de cómo uno decida, ¿no? Y ahí vemos de que el Señor realmente responde nuestras oraciones. No queríamos tener esa lucha de decir, bueno, ay, no, nosotros por un lado y nuestro hijo de repente contradiciendo todo lo que nosotros. Entonces es un gozo para nosotros ver esta oración respondida. Ver a Guillermo Jesús apuntándose a ser misionero, a estar en un área adicional a lo que es tener el pastorado, el poder decir trabajar en mi país, en mi comunidad, sino que abrir su mente a ir más allá, eso es una oración respondida. Y ahí está ya también encaminándose su hermana, y vemos de que el Señor pues habla, ¿no? Y les ministra. Y ellos mismos dicen, ¿no? Bueno, no necesitamos de repente de que ustedes vengan y nos impongan las manos. El Señor ya nos dio el ministerio, el Señor ya nos dio lo que quiere que hagamos. Y eso es
para nosotros gratificante, ¿no? Porque no necesitamos, como decía yo, tener esa lucha o que muchos papás no, bueno, no muchos, en una ocasión escuché a una mamá decir, hija, no quisiera que me digas ahora que estás estudiando, no sé qué carrera, medicina, arquitectura, y que de aquí a 5 años voy a decir, no, tengo llamado y dejo todo, ¿no? Entonces, todo a su hija. No quiero gastar doble para que ustedes hallándose en lo que es una oración y el Señor respondiendo, hablando de que tiene su voluntad. Aún tuvieran alguna carrera, podríamos decir, algo que ayude con el ministerio, seguro que ejercer muy bien. Amén. Recuerdo a mi padre decir, justamente en un proceso muy complicado para mí, un grito pequeño de rebeldía, él me dijo, hijo, vos sos la respuesta de la insistencia a mis oraciones. Y eso formó en mí una identidad mucho más clara, creo yo. Mucho más y lindo sería que cada uno de nosotros, ya visionantes como futuros papás, algunos están, pero visionándolos como tales, que ustedes puedan no solamente con sus palabras demostrar que Dios los ama, sino sus acciones demostrar que Dios los ama. Mucho más allá de la predicación y comenzar a vivir con acciones la que es en Cristo Jesús. Y qué lindo escuchar también un lindo testimonio de parte de la pastora en la cual nosotros podemos disfrutar. Algo muy lindo que es la respuesta a los sueños que cada quien tiene, ¿no? Mi papá siempre me dijo, yo siempre soñé porque mis hijos también puedan servirle al Señor. Y espero estar haciéndolo bien. Espero poder estar disfrutándolo y haciéndolo todo como para Él. Espero que el Señor esté agradándose con todo lo que está sucediendo en este tiempo. Pero cuando y nace una siguiente pregunta, cuando hablamos al respecto de cómo un padre debe visionar, nosotros estuvimos hablando acerca de el valor de poder orar por ellos y esperar a la respuesta. Pero no olvidemos, en este punto estamos hablando del punto espiritual. Pero ahora el punto del desarrollo mental, del desarrollo físico, ¿cómo piensa la padre que es importante, qué es lo correcto para poder vivir en el crecimiento del niño y saber corregir al niño en todos los temas posibles? ¿Cómo es importante también el poder valorar sus talentos para que ellos puedan desenvolver una buena autoestima? ¿En qué puntos usted piensa que fue importante al respecto de su experiencia? ¿En qué puntos usted consideró muy importante corregir? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué punto animar a su niño a hacerlo mejor para poder desarrollar un mejor talento? Ver plasmados todos sus talentos, ¿no? ¡Ah! Había sabido hacer tal cosa, ¿no? O que le sale tan natural, le sale tan fácil. Y bueno, una cosa, por ejemplo, pedí al Señor, entonces, y el Señor corrige lo que te pedí antes. Era que yo quería, uno de los que para mí era podríamos decir una edad con la que yo llegué a la vida cristiana,
y era el amor por el ritmo, el amor por la música. Y fue una de las cosas que yo le dije al Señor, Señor, si esto a mí me va a hacer caer, volver atrás, sí, entonces, Señor, quíteme, ¿no? Ese anhelo, esas ganas de repente bailar. Entonces, ver plasmado y ver bien orientado y direccionado este talento en la vida de mis hijos ha sido grato ver, ¿no? Porque no se lo está usando para hacerlo en lugares no adecuados o bailar una música que para nada esté honrando al Señor o porque nada más quieren darle gusto a su carne. Y vamos a decir una de las cosas que nosotros vimos, uno de ellos, el querer amar, adorar al Señor, ver a Guillermo de Jesús hacer coreografía, no afinaba movimientos, pero verlo de rodillas, levantando las manos, adorando al Señor, esos fueron momentos muy especiales. Igual fue y ahí un poquitico con Jaciel ahora, yo creo que va haciendo, ¿no? Va mostrándonos cuál va regalando en lo espiritual, poder otra persona, civil, por esa persona, el poder decir, mira, necesita ayuda, no necesita comida, ropa, palabra, necesita eh, eh, de aliento. Entonces, eso es lo valoramos por el Señor en sus mentes, en sus corazones. Talentos más allá de hacer dramas, de hacer uno los ejerce casi todos. El hijo menor ya dibujaba un poquito, ¿no? Trataba de defenderse con algunas cositas. Su hermana miró algo que él estaba haciendo y dice, me tardaría unas 4 horas haciendo eso. Y él estaba dibujando a todos los chicos de la capacitación en menos de 10 minutos. ¿No? Ahí van a conocer, o de repente ya vieron por ahí algunas fotitos que hayan subido. Ahí es el arte, no, de repente podríamos decir heredado de papá, pero que de todas maneras ya se va manifestando, ¿no? Lo que ellos pueden hacer. Isar, 4 o 5 añitos, estaba en el kinder, hacía bosquejos, todos hacemos un bosquejo de la imagen que vamos a dibujar, ¿no es cierto? Ella agarraba directo los colores, empezaba, se veían garabatos raros primero, pero terminaban copiando la imagen tal como la tenían el modelo. Y bueno, darnos cuenta que el arte está metido ahí en cada uno de ellos. Ver, valorar sus talentos ha sido muy, muy, muy interesante poder verlos a ellos y que no se olviden, ¿no? Siempre cuando vemos que alguno de ellos se está desviando, por ejemplo, al menor le decimos, ¿no? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el anhelo? Eh, ¿Dónde quedó la creación de mi robot? ¿No? Ya yo quiero mi robot activo en esta casa. Pero no, es mucha inversión, me dicen, ¿no? Pero todavía el Señor ahí va mostrando, ¿no? Que logran tener fineza en algunas cositas, trabajo manual, trabajo al mismo tiempo. Podrían ser, digo yo, como dice esa película, ¿no? Podrían ser un buen neurocirujano, maneja muy bien las manos, muy bien sus neuronas, entonces están en su lugar. Entonces, pero en medio de todo esto hay que corregir, como dijo Guillermo, ¿no? Hay que corregir ciertos errores. Uno quiere verlos de repente, tal vez perfectos. Y yo digo, uy, ni el Señor nos pide todo, pero vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar que eso no vuelva a suceder, no vuelva a pasar. Entonces, ha sido muy difícil de repente al comienzo, durante la infancia, usábamos como cualquier padre la corrección física, ¿no? Estaba la vara, estaba el cinto. Realmente hemos sido una familia que no dejamos de usarlo porque la palabra misma nos respalda. Dijimos, si no lo estamos haciendo, entonces
el Señor también puede reclamarnos, ¿no? Lo que no corregimos a tiempo. Y algo que, por lo menos en una ocasión, yo le dije a mis hijos, amo al Señor, los amo a ustedes, ustedes saben cómo oramos por ustedes, pero ustedes no son Dios. Y una de las cosas que no voy a hacer es tenerlos a ustedes en el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, no voy a deshonrar a Dios por cumplir caprichos suyos. Así Mm, que vamos a poner las cosas en su lugar y ustedes se van a sujetar a, no digo a la voluntad, no a lo que esté, ¿no? Podríamos decir, al acorde a los principios del Señor. Y ujú, estas cosas no se deben hacer. Mm, ujú, No va a haber un servilismo, no va a haber una predisposición a malcriarte. Y como lo hizo, y eso le decía en aquella ocasión a mis hijos, en cuanto yo perciba de que tú estás yendo por un camino incorrecto, permíteme decirte que voy a ser tu estorbo. Te voy a estorbar cuando quieras pecar mm, desmedidamente, porque no quiero la sanción, no quiero el juicio del Señor en nuestra vida ministerial, en nuestra eternidad, porque no te corregimos, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros podamos marcar los límites y de repente a veces es como esas fotos ustedes han visto cuando alguien hace alguna publicidad y las fotos están como así como que difuminadas, no se sabe dónde termina la foto y no se sabe dónde continúa lo demás. A veces esa imagen es un poquito engañosa, ¿no? mm, Con el hijo debemos marcar la cancha y la cancha de fútbol tiene tantos metros y usted por ese espacio es donde va a correr, por ahí es legal hacer todos los movimientos, pero si usted se sale a correr por afuera, el asunto ya salió fuera de juego y usted está cometiendo, ¿no? Infracciones, gracias. Así que no hay, la vida tiene que tener eso, tiene que tener los límites bien puestos. Desde las horas, ¿no? Podemos decir nosotros, wow, pero ya son mayores, ¿no? ¿Por qué tienen que sujetarse tanto a un horario? ¿Por qué tienen que comer a cierta hora? ¿Por qué tienen que llegar a cierta hora? Si me dice que se va 2, 3 horas afuera, perfecto. 3 horas y 15 minutos ya hay una alteración, ya uno está pensando, ¿no? Como padre, como humano, habrá mm, pasado algo. Entonces, son parte de las cosas que tenemos que acostumbrarnos a que si ahora nos los están pidiendo nuestros padres, lo mismo vamos a hacer nosotros. No porque seamos inmaduros o porque no seamos padres actualizados, no seamos padres modernos, sino que somos padres previsores, somos padres cuidadosos, somos padres amorosos. Le estamos diciendo a ese hijo, me importas más que cualquier otra cosa. Entonces, también son pequeños detalles que yo los tengo que corregir, ¿no? ya, Y siempre nos tenemos que manejar, ¿no? Bajo ciertas normas, podríamos decir, cuestiones que no vamos a después a poder volver el tiempo atrás y sencillamente amar la ley. Y ahí está la palabra, ¿no? La palabra nos guía, la Biblia nos guía. Entonces, creo que cuando nosotros amamos la ley, hacemos que también la respeten, ¿no? Vamos por una avenida aquí en Santa Cruz, al menos, de repente, 100 kilómetros por hora, no hay ningún semáforo que nos viene un perro, viene una persona, podríamos llevárnoslas por delante. Pero hay esas precauciones que están ahí en nuestros semáforos, por ejemplo, ¿no? ujú, Llegó la hora de parar porque hay otros que también circulan por la ciudad, ¿no? Y nosotros tenemos que ejercer ese tiempo, ¿no? De espera, de calma y que después vamos a tener la oportunidad de continuar. Entonces, y si yo nuevamente podríamos decir, eh, infringo esa regla, mi semáforo está en rojo, pero yo sigo, estoy haciendo algo en contra aún de los que están a mi alrededor. Entonces puedo ser censurada, puedo ser enjuiciada y peor si hay muerte, puedo ser encarcelada y cosas así.
Entonces, la ley justamente dice pues que vino para corregir, ¿no? Y corregir al malo. Lo único que no hay ley, dice, son para aquel que tiene mucho amor, mucho gozo, mucha paz, mucha paciencia. La palabra dice que esos frutos del Espíritu Santo, contra esas cosas no hay ley. Es lo único que nosotros podemos practicar en abundancia y sin límite. Todo lo demás va enmarcado en poder corregir, en poder guiar, en poder decirle, hasta aquí te puedes mover con esta libertad y después tienes que tener los cuidados necesarios. Entonces, Sí, eso en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En todas las áreas de la vida del adolescente, del joven. Bien, me encanta hablar y sí, yo no sé si me excedo qué mucho en unos lindo, puntos. qué lindo, qué lindo. Gracias. Amén. Ahorita no. En este momento estoy muy, muy maravillado porque al momento de encontrar esta, esto que acaba de hablar la pastora, me hace recordar mucho. La pastora va en este momento hablando con experiencia, ¿no? Yo soy muy técnico todavía, tengo todo en cuestión de teoría y, y cada una de las cosas que ella habla, yo puedo conceptualizarlas de alguna manera como las he entendido. Y recordamos muy bien que la Biblia nos enseña que la corrección es buena, pero ¿qué es la corrección? Es enseñar lo que estuvo equivocado para nunca más cometer ese error. Es indicar cuál es el verdadero camino a poder hacer lo correcto, a poder hacer lo que no te va a lastimar, lo que te hace bien, lo que no daña. Eso es corregir. Muchas veces nosotros como iglesia queremos malinterpretar y yo digo queremos porque muchos padres cristianos hoy en día quieren insinuar de que el hecho de corregir muchas veces tiene que ver solamente con, voy a agarrar el cinturón y aquí te llega. Sin embargo, ¿por qué estamos corrigiendo? ¿Para qué estamos haciendo eso? ¿Cuál es nuestro fin? La pedagogía nos enseña a que nosotros, antes de poder hacer cualquier corrección, sea con una corrección dolorosa para el niño, como con una corrección en la cual el aprender, él pueda ser quitado de ciertos privilegios como la computadora, como el celular, como el salir a la calle, ¿con el fin de qué? De que esa persona, de que ese niño, de que ese infante o incluso adolescente pueda al final de cuentas entender cuál es la corrección, cuál es la verdadera acción que me va a hacer bien. Entonces, por lo tanto, nosotros como futuros padres, vamos a seguir diciendo, como ya gente que tal vez conoce a bastantes niños, nuestra opción de corregir viene de parte del Señor muy clara. Y Dios no estuvo en ningún momento negociando con, ay, si te portas bien, te doy un premio, ¿no? En un momento de la Biblia, el Señor hizo eso. Dios dijo, ustedes, si quieren vivir lo lindo que es la promesa que les estoy dando, pórtense bien, hagan esto, sigan estas instrucciones. Las leyes son para eso. Las leyes incluso están indicadas para que nuestras familias puedan vivir bien, puedan crecer bien, para que el niño rebelde pueda entender, para que la gente que no conoce y en su ignorancia está presente pueda quitarse. Y la Biblia es como una luz. ¿Por qué? Porque nosotros al final de cuentas encontramos eh, que Él utiliza muchos consejos para que nosotros al final podamos tener una vida cada vez más cerca de Él, agradándole a Él, viviendo en detalles para agradar al Señor. Qué lindo sería que ustedes puedan criar, perdón, a sus niños de una manera que esos niños no salgan con problemas emocionales ya en su adolescencia, aunque los hay, sino que puedan tener una identidad fija, una autoestima basada en la verdad, una autoestima basada en Dios, una identidad basada en Jesús, que es algo muy importante. Padres y futuros padres, recuerden muy bien lo siguiente. En este tiempo hay mucho riesgo, en este tiempo hay mucha posibilidad para que su niño pueda sufrir las peores de las consecuencias. Los vicios están ingresando por un montón de lugares.
Los problemas están ingresando por un montón de lugares. Las ideologías están ingresando por un montón de... Y nosotros como cristianos creyentes, si usted quiere permitir que otros más pequeñitos puedan creer lo que usted cree, sin necesidad de haber sufrido lo que usted sufrió, enséñele, corríjalo, déle la oportunidad de que esa persona pueda entender claramente el porqué de usted está haciendo esto. Si yo corrijo a alguien, y en mi caso, yo he tenido que corregir a muchos niños, a varios adolescentes, pero en un momento yo me he salido de mis casillas totales y he intentado siempre tomar ese control emocional para que el niño pueda entender por qué yo quiero corregir, que entienda por qué razón yo estoy haciendo esto. Hijo, o brother, o oye, esto no sucede así, esto necesita ser así, esto va a pasar así y va a suceder esto, vas a llevar huasca o vas a perder el celular o vas a perder tiempo de juego, vas a tener que buscar otra cosa que hacer en tu tiempo libre porque en este momento estás castigado. ¿Por qué estás castigado? Porque hiciste esto y esto y esto. Esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque hacer esto no está bien, porque esto se ve mal, porque el poder decidir de esta manera es incorrecto. Esto era lo que debías hacer, tanto, tanto y tanto. Cuando yo tomo esa actitud, el niño empieza a trabajar por sí mismo su propia lógica, su propio raciocinio. Él necesita trabajar eso para entender. De hecho, en la adolescencia, el adolescente se abre de una manera muy, muy increíble. Siguiente pregunta. ¿Por qué aprende? Lo que muchos nos cansamos de escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y terminamos diciéndole, porque sí, porque yo lo digo, porque yo aquí, porque yo tengo la razón, porque soy tu papá, porque soy tu hermano mayor. Sin embargo, nosotros no nos estamos fijando que el adolescente está intentando aprender la razón por la cual él debe. Este es un momento muy importante, porque sin noción en que él entienda la razón por la cual hace algo, él va a poder vivir el resto de su vida sabiendo la razón para poder hacerlo, para poder enseñarlo, para poder influenciar a alguien. Entonces, muy bien, que deben de ser de bendición para los niños, valorando sus talentos, pero corrigiendo sus errores. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos recordar que nuestras oraciones siempre van a ser respondidas y que Él va a tener en sus manos una gran oportunidad de seguir a Jesús o alejarse. Parte importante de esa decisión es nuestra decisión. Parte en esencial para que ellos vivan eso es nuestra, es no es la labor para poder niños y se instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Samuel fue aprendido desde niño. Joel, el rey, el rey Josías, siendo niño, fue aprendido y entendió lo que es ser reverente, tener reverencia al Señor. Y todos los lugares donde se adoraba en transformar la generación. Muchas veces nosotros no sabemos cómo solucionar las cosas. Nuestros niños ya lo saben. Nuestros adolescentes ya saben hacerlo. Con un simple clic, nosotros ya tenemos una oportunidad de poder hacer cosas increíbles. Nuestros niños hoy en día son influencers, son youtubers, son gente que se hace ver a nivel mundial. Pero ¿cómo ellos están aprovechando esa oportunidad? Muchos de nuestros niños quieren ser igual que esos que ven en YouTube, que ven en redes sociales, que ven en la televisión. ¿Será que nosotros estamos alimentando esa oportunidad? Yo tengo mucha afición. Yo digo afición porque es un hobby que ya lo llevo desde hace mucho tiempo, lo llevo con mucha sabiduría, con mucho cuidado.
que es el freestyle, que es gente que improvisa. A mí me encanta. Me encanta ver cómo fluye en el pensamiento de la gente, rimas y cómo crean argumentos para poder contradecir en una competencia de freestyle, en una batalla de freestyle, dicen ellos. Me gusta cómo eso funciona. Pero hoy en día, tristemente, en un 95% de freestylers que hay en este momento, no pasan de los 25 años, tampoco son cristianos, y están siendo de mucha influencia hoy en día para nuestros adolescentes. Yo puedo ver y puedo escuchar en varias ocasiones gente decir, ucha, a mí me encanta también esto, pero he tenido que dejarlo porque no hablan cosas buenas, porque no puedo dedicarme a poder estar pendiente siempre de esto, siempre de esto, siempre de esto, porque a veces me influencia y no puedo vivir con eso. ¿Cómo me encantaría ver freestyle teniendo los mismos talentos, influenciados? Vamos a la en la cuestión de paternidad y en la cuestión de consejera, de la mejor manera, el consejo que a usted más le haya funcionado mucho, pero el que usted considera, a mí esto me ayudó como madre y como papá. Yo quise esto y ya terminar con una oración. El consejo. Creo que lo que podemos siempre es de que reconocemos nuestras debilidades y podemos decirle al no sé hacer nada, te necesito, Señor, guíeme. Y una de las cosas, de repente identificarnos, ¿no? Identificarnos con el adolescente, con el niño, para que ellos entiendan que también nosotros no nacimos mayores, nosotros no nacimos ya de 30, de 40, de 50, sino que pasamos por cada una de sus edades y decirles, ¿sabes qué? Se puede. Me podrás decir que ahora los asuntos son más difíciles, hay más presión, probablemente, pero en nuestros años también tuvimos que pasar por muchas presiones y ahí me encanta mucho el testimonio de un varón que también siempre nos apoya a nosotros. Él dice, depende de las decisiones que nosotros tomamos. Yo he vivido y hasta ahora, creo que no muchos años que él vivía en esa zona, él dice, yo siempre viví entre palomillos, yo siempre viví entre drogadictos, mi calle era calle de drogadictos, entonces yo jamás unidad. Entonces, nosotros tenemos que tener esa convicción de que si vemos, porque tenemos esa gran capacidad de poder discernir que el Señor nos las da, aunque nosotros no lo hubiéramos pedido, entre lo bueno y lo malo. Y, nos va a ser fácil. Y lo que no sabemos de que no lo podemos mostrar es porque te va a avergonzar, porque no te va a dejar tranquilo. Entonces, son cosas que probablemente tengas que renunciar, ¿sí? No podemos decir que, no, pero para mí esto siempre estuvo bien y me parece que sucede muy entre nuestro estilo de vida, todo lo que nosotros tenemos para poder aprender y para poder realizar. Y esas cosas son las que yo siempre le digo al Señor, Señor, enséñeme y no permita que jamás yo me olvide las cosas que tuve que pasar, que pasé, para también poder entender al adolescente, para poder decirle, sabes que yo también tuve presión de poder estar viendo imágenes pornográficas y sabes que las logré. Logré renunciar a eso, logré decir, Señor, quiero que usted me purifique, me santifique y yo quiero vivir una vida digna de usted.
Entonces el Señor nos va respondiendo. Sí. En una ocasión en la que yo dije, Señor, ¿por qué vienen nuevamente estas imágenes que yo las había visto de niña? Mm, Y empecé a orar nuevamente en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿A qué me estás queriendo llevar, Señor? Entonces, a poder saber de que hay muchos niños y niñas que en la ignorancia están volviendo a caer en esto y que yo no me olvide lo que también pasé, pero que, bueno, tuve un proceso distinto, tuve que crecer, tuve que llegar a los caminos del Señor, tuve que aprender a que, bueno, eso no era agradable a los ojos de Dios. Entonces, y así en muchas, muchas otras áreas, ¿no? Cuando podemos decir al Señor, Señor, guíeme, ¿no? Ayúdeme, enséñeme qué es lo que tengo que hablar con esta persona, cómo lo tengo que aconsejar. Y aún a ellos mismos diciéndole, ¿no? No sabría qué decirte en este momento, pero ¿por qué no oramos? ¿Por qué no pedimos que el Señor nos guíe cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la decisión que debemos tomar? Entonces creo que nuestra sinceridad y nuestra humildad va a ser mucho con nosotros. No siempre lo vamos a saber todo, no hemos vivido en todos los ámbitos de la vida de otra familia, pero que sí el Señor nos va a ir guiando, nos va a ir guiando a lo que... Y ahí, bueno, como dicen, los dones, los regalos del Espíritu Santo realmente son maravillosos. Algo que como primero líder cristiano, como hijo de Dios, nosotros tenemos que pedir es poder disfrutar de esos dones y esos talentos que el Señor nos da. Y bueno, amén. yo oro que siempre cada uno de estos futuros padres que están por aquí, eh, puede que el Señor le use, que le regale los dones, pueda tener discernimiento de espíritu, porque el enemigo definitivamente, cuando algo le interesa, va a utilizar todas las artimañas posibles por alejarnos, ¿no? De los propósitos de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que cuidar. Y saber de que cada uno, así se vea el niño más desatendido, pero hay un propósito especial, ¿no? De parte del Señor, y el cual nosotros tenemos que ir y buscar. Es una joya en proceso, ¿no? Cuando vamos a la mina sacamos un montón de cosas y mucho tierra y que nos va a pagar ese gran esfuerzo que estamos haciendo, pero esa es la persona. Entonces, lo ves bruto, y tan bruto es que no se da cuenta de que le estamos hablando del reino de los cielos y que va a ir a vivir una vida mucho más especial que la que tiene ahora, pero que el Señor realmente anhela por él, ¿no? Y tiene un propósito especial. Así que vamos a tener de repente que luchar, pero pedimos eso, ¿no? De que cada uno de nosotros seamos moldeables y que no caigamos en el decir, bueno, ya lo sé todo. Ahora Ujú. el Señor nos ha permitido, por ejemplo, estar en un tiempo de actualización. Esta misma capacitación ya la llevé 4 años atrás. Podría decir que ya lo sé todo, pero cómo el Señor me está enseñando, me está haciendo acuerdo, me está sacudiendo. Y eso realmente nos ayuda, ¿no? A decir, Señor, gracias porque me vuelves a enseñar, gracias porque me vuelves a hacer acuerdo de las cosas que aprendí, pero que de repente no las estaba poniendo en práctica. Las aprendí y las puse en práctica por 2, 3 meses y de ahí se me pasó el entusiasmo, pero ahora el Señor me llama, ¿no? A ser perseverante, a seguir hablando de Él, a seguir proclamando de Él, a seguir queriendo dejarme usar por Él. Entonces, Ujú. son cosas muy especiales, ¿no? Nuestra sinceridad, nuestra humildad con el Señor, de decirle, Señor, mire ahora con lo que me enfrento, dígame qué hago, no tengo idea qué hacer. Entonces, creo que ahí es donde el Señor y el Espíritu Santo se glorifican. Amén. Amén. Me hizo acuerdo cuando Oseas dijo, mi pueblo, ¿cómo es? Mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Creo que es el capítulo Exacto. 4. Mi pueblo sufre por falta de conocimiento, por cuanto Verifica. ignoró, por tanto se alejó, por tanto estuvo lejos de la verdad de Dios. Y me ministra mucho ese versículo cada vez que recuerdo, cada vez que recuerdo la primera vez que leí ese versículo
Mi corazón quedó muy angustiado porque yo me sentía ignorante de las cosas. Y eso me despertó un hambre por aprender. De hecho, yo hago estas actividades y yo agradezco al Señor por los contactos que me da, pero aprendo mucho de esto. Y ahora yendo también, ya para concluir, acerca de lo que nosotros estuvimos hablando, que estuvimos hablando de paternidad, el Señor me llevó hasta el capítulo 3 de Primera de Juan. Si usted lo tiene por ahí, quiero que lea los primeros 2 versículos conmigo. Y dice algo muy lindo. Dice, miren cuál amor nos dio el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque le veremos como Él es. Qué lindo sería ver a cada uno de ustedes, chicos, verte a ti, Omar, verte a ti, Ruth, verte a ti, Josh, verte a ti, Talía, verte a ti, Stephanie, Ariane, hermana Ana, Cecia, llevando a tus hijos de tal manera que ellos primero a ti te vean y ver a Jesús por medio de ti. Pero aún mucho más que eso, encontrar en ti pasión por amar a Jesús, por amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, que Él convirtió en el primero, el cual dijo, hay un problema, el pecado existe, pero aquí la solución. Yo envío a mi único hijo y no estoy negociando algo menor, lo mejor que tengo, a morir por ti. Y en este momento nosotros estamos a la espera de que Él vuelva, pero ya somos hijos y estamos deseando que el mundo conozca a Jesús. Aunque el mundo en su totalidad tal vez no lo va a conocer, pero deseamos que ellos puedan conocer. Si usted tiene en sus manos, si usted ya es mamá, si usted ya es papá, y hay gente en sus manos en los cuales poder disfrutar la vida, enseñando y en el conocimiento de Dios. No hay nada más lindo que usted renueve su mente, como decía Pablo, en el Señor y en su palabra, para que ellos puedan notar ese cambio en usted, para ellos buscar cambiar también. Le agradecemos por este tiempo a cada uno de ustedes. Espero que el Señor pueda bendecir su vida con esto que acabamos de hablar. Queremos terminar con una pequeña oración. Así que cierre sus ojitos, que vamos a orar. Pastor Yanet, ¿tiene algo que decir antes de irnos? Gracias, Guillermito. Entre dos que hablamos tanto, el Señor verá con quién. Algo que me encanta y justamente como lo decías en la introducción, mencionabas, bueno, tanto a Ana como a María. En un punto podríamos decir que Ana pedía ese, el cumplir con ese rol tan importante que es ser mamá. Pero en el caso de María le llegó el anuncio del ángel de que iba a ser mamá. Probablemente ella también anhelaba, ¿no? En su corazón ser mamá. En ambos casos, tuvieron, podríamos decir, y nosotros estamos utilizando mucho esta palabra, fueron intencionales a la hora de guiar a sus hijos, ¿no? No fue que María dijo, sí, aquí está el elegido, el escogido del Señor, Señor, a ese Jesús de 7, 8 años, ya no sé, lavando, ¿no? Limpiando, haciendo cosas en la casa, aprendiendo, escuchando la palabra, porque eso era lo que el niño hebreo hacía. Tenían que memorizar la palabra. Entonces, todos los roles nos los fue dando. Y qué bueno ahora que podamos tomar ese compromiso, ¿no? De poder igual ser intencionales en poder enseñar a nuestros hijos, en poder enseñar a los discípulos como que tenemos en nuestras aulas de la escuela bíblica, en nuestras aulas de discipulado,
los lugares donde lo establezcamos y ser intencionales, ¿no? En que puedan ellos buscar la presencia del Señor, amarle desde pequeño. Y esas cosas, aunque pareciera que se alejan por un momento, de repente el niño, el adolescente, pero son las cosas que lo van a hacer volver otra vez ahí a poder disfrutar esa presencia del Señor. Así que podamos cada uno siempre ser intencionales en lo que queremos con ellos. Y como dice la palabra en una porción, dice el Señor al hijo que ama lo disciplina y no va llegado, claro, al castigo. Pero también la otra palabra dice, castiga al niño con vara y alejará su alma del Seol, del infierno. Entonces no cometemos pecado, pero sencillamente que todo debe ser un equilibrio, ¿no? Entre nosotros. Y a veces, de repente pecamos por no ejercer, ¿no? Esa disciplina fuerte, ya en lo físico incluso, pero no pequemos de ser permisivos, pero también vayamos al otro punto de enseñarles a ellos no a obedecer por miedo al castigo, sino porque amen al Señor, ¿no? Porque quieren alegrar su corazón, porque no quieren entristecer, en especial al Espíritu Santo. Eso. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, oremos. Amén. Oremos, mis hermanos. Gracias, muchas gracias. Qué lindo lo que acabamos de escuchar en este tiempo. Señor Jesús, estamos agradecidos contigo por tu amor inigualable, Señor. Impecable, Señor, deseo de poder llegar a cumplir una misión tan linda que te dio Dios el Padre. Padre, te damos porque aún sabiendo de que nuestras son pequeñas nuestras vidas, que valemos mucho. Un padre enamorado de su hijo, buscando conquistar su corazón para sentir nuevamente. Queremos ser gente de bien en nuestra sociedad. Queremos ser padres de bien para nuestros hijos. Queremos ser maestros de bien para nuestros alumnos. Queremos, Señor, ser personas de influencia para las nuevas generaciones. Te agradecemos por este día. Gracias por esta actividad. Te rogamos y bendecimos tu nombre, pidiéndote